Ok, entonces. eh, estaríamos trabajando esta parte del cálculo, ¿no? Con funciones vectoriales. Primeramente, pues definiríamos lo que es el límite, ¿no? De una función, de una función vectorial. Como simplemente el límite, o sea, cuando t tiende a un punto A, de la función vectorial r de t, y eso va a ser, en este caso, u. U representaría en todo caso un vector, ¿no? O sea que el resultado de este límite va a ser, de hecho, un vector en particular. ¿Y cómo calcularía ese límite? Haría el límite en cada, o sea, evaluaría el límite de cada una de las funciones que entran en juego, ¿no? O sea, de la función f, g y h, si el vector r, ¿no? Pues depende de tres variables. Ok, entonces, si además, ¿verdad? El límite, alguno de estos tres límites no llega a existir, entonces vos vas a decir de que pues el límite de la función vectorial pues no existe. Si cualquiera de los tres no existe, ¿verdad? Otra cosa, ejemplo 2.1. Hay que encontrar el límite, t tiende a ser 0, la función es t cuadrado más 1, 5 coseno y seno. ¿Sabes? Esos son los tres argumentos. Así que evalúas cada uno de los tres límites. Entonces, el límite de t cuadrado más 1, cuando t tiende a 0 es 1. Este límite de 5 coseno de t solo sería 5 coseno de 1, perdón, coseno de 0, que es 5. Y el límite del seno de t va a ser 0, ¿no? Entonces, ese sería el primer límite, ¿no? 1, 5, 0 sería el valor de ese límite. O sea, la respuesta va a ser un vector. Por ejemplo, un límite que no existe. Límite t tiende a ser 0 de esa función vectorial, esta que está acá. Entonces, al evaluar, el tercer límite es 1 entre t. Y cuando t tiende a ser 0, eso no existe porque los límites laterales son diferentes, ¿no? O sea, esta es la función, repito. La primera componente no tiene problemas. Esta no tiene problemas para evaluar el límite, tampoco esta. Pero la última es 1 entre t. Entonces, ese límite no existe, por ende, esa función no tiene límite en 0. Otra cosa, una función vectorial también puede ser continua, ¿no? Entonces, la continuidad tiene que ver que si el límite existe o no en un punto en particular. O sea, de que una función vectorial va a ser continua en un punto si el límite es igual al valor de la función en ese punto, ¿no? Así como se definen los límites. Perdón, las funciones continuas como en matemática 1, ¿no? O sea, toda esta parte de matemática 1, la parte del límite y continuidad, ¿no? Ok, por ejemplo, bueno, aquí hay un pequeño teorema 2.1, dice, una función vectorial r de t, ¿no? Es continua en t igual a si, solo si, es continua en f, g y h, ¿no? O sea, si es continua en los tres componentes, en las tres funciones componentes, va a ser continua la función vectorial. Por ejemplo, dice determine, del 2.3, determine dónde la función vectorial es continua, ¿no? Básicamente hay que ver dónde la función es continua y dónde no lo es. Entonces, para ello tendrías que analizar por separado cada una de las funciones que entran en juego acá. Entonces, fíjate que si eso ocurre, entonces las funciones, por ejemplo, las funciones e a la 5t y las funciones coseno de t siempre son continuas por definiciones. Pero la función logaritmo t más 1, esa sí ya no siempre es continua. De hecho, la función logaritmo t más 1 es continua siempre que t sea mayor que menos 1. Por tanto, ¿verdad? La función r de t es continua siempre y cuando t sea mayor que menos 1. Por eso son como restricciones que se generan en la misma función como tal, ¿no? Sería como, entre comillas, un dominio, ¿no? En la función. Por otra cosa, dice acá, el ejemplo 2.4, hay que determinar los valores de t para los cuales esa función, que esta que está acá, es una función que es continua. Entonces la función es tangente de t, coma, valor absoluto de t más 3, y por último, 1 entre t menos 2. Entonces,
Para saber dónde es continua, tendrías que saber las continuidades de cada una de las tres funciones que entran en juego. Fíjate que la función tangente es discontinua en ciertos puntos, ¿no? De hecho, la función tangente es discontinua en estos valores. O sea que la función, por ejemplo, tangente no puede, o sea, la tangente de pi medio, eso pues no está definido, porque la función tiene asíntota en pi medio. Por ejemplo, tiene asíntota en pi medio, en 3 pi medio, 5 pi medio y también los negativos. Básicamente todos los múltiplos impares de pi medio. Ahí la función es discontinua, la tangente. La función valor absoluto nunca es discontinua, de hecho siempre es continua. Y por último, la función 1 entre t menos 2, esa sí es continua, pero no lo es en t igual a 2. Así que, ¿dónde va a ser la función r de t continua? En todos los valores que no sean múltiplos impares de pi medio, ni en 2. Que básicamente es el análisis que se está diciendo por aquí al final. Ok, entonces voy rápido porque tiene varias diapositivas por abarcar, pero creo que está bastante sencillo, ¿no? Simplemente es recordar todo lo anterior y venirlo a dejar caer por acá. Ok, por ejemplo, la derivada, ¿no? O sea, podemos definir la derivada también de una función vectorial. Simplemente sería límite cuando delta t tiende a ser 0, la función vectorial r, ¿no? Está evaluada en t más delta t y le tenés que restar el r de t. Dividirlo todo eso entre el diferencial, ¿no? De t. Entonces, esta derivada básicamente está definida al igual como se definió la derivada en matemática 1, ¿no? Aparte, si ese límite existe, entonces la función va a ser llamar diferenciable. En este caso, en un punto t igual a. ¿Cómo lo vas a calcular? Obviamente no vas a ponerte a calcular límites para evaluar una derivada, simplemente usas reglas de derivación. Entonces, el teorema, ¿no? El 2.2 dice que r de t, o sea, la derivada de r de t solo sería la derivada de las componentes de las tres funciones, ¿no? F, G y H eran los componentes, entonces vos derivás a cada una de ellas. Así se calcularía esa derivada. Ok, por ejemplo, hay que encontrar la derivada de r de t, que es seno de t cuadrado, e a la coseno y t logaritmo de t. Entonces, esa derivada estaría dada por, o sea, la derivada del seno es coseno. Derivada del seno de t cuadrado sería coseno de t cuadrado y después por la cadena la derivada interior, ¿no? La derivada de t cuadrado, que sería 2t, ¿no? Entonces la primera derivada da 2t coseno de t cuadrado. Por ejemplo, si quiero derivar después a e a la coseno, entonces el derivado del exponencial es el mismo exponencial y la derivada interna, que es la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Así que la segunda componente tiene derivada menos seno de t e a la coseno de t. Y por último, la derivada de esto es la derivada de un producto. Así que derivo el primer elemento, derivo t, multiplico por logaritmo, después sumo a t por la derivada del logaritmo. Entonces, esa derivada, ¿no? De t logaritmo de t es logaritmo de t más 1. Ok, entonces de esa manera encontrás las derivadas, ¿no? O las derivativas en inglés, de las funciones vectoriales. Simple, ¿no? Simplemente va a derivar a cada componente. Ok, entonces dice acá, suponga que R y T son funciones vectoriales diferenciables, y que C es una constante escalar. Entonces, se van a cumplir un conjunto de propiedades. Y son propiedades, por así decirlo, como que tienen que ver con, por ejemplo, las reglas de derivación ordinarias, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero derivar a la suma de funciones vectoriales, entonces eso es la suma de las derivadas de las funciones vectoriales. Si yo quiero derivar una constante por una función vectorial, entonces saco la constante y derivo la función vectorial. Si yo quiero derivar a un producto de una función vectorial R por una función escalar F, entonces yo hago regla de cadena, ¿no? Derivo a F, multiplico a la función vectorial, después derivo a R y multiplico por la función escalar. Entonces, he hablado de dos cosas aquí, ¿no? Cuando una función es vectorial y cuando escalar. Una función es escalar, que es la de toda la vida que hemos estudiado,
cuando solo depende de un argumento, ¿no? O sea, la función da como resultado un número real. Una función es escalar, por ejemplo, así como esta, cuando una función que te va a dar como respuesta un vector, ¿no? Entonces, aquí en la positiva y en los libros, se, se acostumbra a poner, por ejemplo, si la función es vectorial, le pone una flecha arriba indicando de que es un vector, ¿no? Por ejemplo, eso se acostumbra a hacer a veces en los libros. O sea, indica una flecha arriba indicando que la función es vectorial. Aquí, como se acostumbra a usar letra en negrita para cuando es vectorial, entonces no ponen lo de la flecha, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro, que está acá, sí hace uso de esa nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, para R, él acostumbra a ponerle una flecha para indicar de que una función vectorial. ¿Ya? Este, ok. La propiedad número 4 dice que cuando quieres multiplicar dos funciones vectoriales, R y S, ¿no? Y le querés derivar eso, entonces básicamente este producto es el producto punto de vectores, ¿no? Entonces, la derivada del producto punto de vectores sería un tipo de regla de cadena, ¿no? Tendría que derivar a R y hacer el producto punto con S, y después tendría que multiplicar a R por el producto punto de S', ¿no? Entonces, en este caso, este producto se llama producto punto, ¿te acordás? En vectores. Y hay otro tipo de producto que es el producto cruz, ¿no? De vectores. Si yo quiero derivar dos funciones vectoriales que están multiplicadas por un producto cruz, entonces ese producto cruz lo que hace es un tipo de regla de producto, ¿no? Multiplico primero a R prima cruz S y después multiplico a R por, cruz S prima. Que básicamente es generalizaciones de esto que se llama regla de el producto, ¿no? Solo que ahora con vectores. Esto es diferente, pues. O sea, esto sí es lo nuevo. No se había dado en matemática 1 antes. Ok, pero es fácil de aprender, ¿no? O sea, función escalar por vector, regla del producto. Función vectorial, producto punto, función vectorial. Entonces aquí está este otro tipo de regla de producto. Y por último, función vectorial, producto cruz, otra función vectorial. Entonces sería un tipo de producto punto, pero ahora, perdón, de producto, de regla de producto, pero ahora con producto cruz. ¿Ya miraste? Ok, entonces, esto que se llama, a ver si una curva es una curva si es suave o no es suave, ¿no? Entonces decimos que al trazar una curva, los puntos finales de esas funciones vectoriales, ¿verdad? En un intervalo L, dice que es smooth, que es como, por así decirlo, una curva suave, si R' es continua en L. Y además, R' de t no vale cero. Básicamente lo que está diciendo, ¿no? O sea, si yo, ahora que ya manejo esta cosa de curva en 3 dimensiones, entonces hay algunas curvas que si son con derivadas continuas, entonces van a ser curvas suaves, ¿no? Entonces, además, esto tiene que ver mucho con, a ver, por ejemplo, si imagínate que vos vas en una trayectoria, o sea, si imagínate un auto que va en una trayectoria, entonces la curva va a ser suave siempre y cuando, digamos, no tenga como saltos bruscos, digamos, o cambios bruscos en el movimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, ese tipo de trayectoria va a ser suave, ¿no? Eso lo vamos a caracterizar con algo que se llama después, curvatura, ¿no? De una curva. Un concepto que después vamos a estudiar. Bien, entonces, una función vectorial, en este caso r de t, es t cubo y coma t cuadrado, entonces hay que ver o determinar si la curva es suave. Entonces, para ello, tendrías que calcular quién sería r' de t. En este caso, r' de t es la derivada, ¿no? De esas componentes, 3t cuadrado y 2t. Fíjate que esta función es continua para cualquier valor de t,
Y además, esa derivada, R' se hace cero, o sea, ese cero en mayúscula, pero en negrito es el vector cero, ¿no? Siempre y cuando t sea cero. Entonces decimos de que la curva es suave en cualquier intervalo que no incluya a t igual a cero. ¿Por qué? Porque si incluye a t igual a cero, que es este punto, ¿no? Ya miraste, en este punto. Entonces ahí hay un cambio brusco en la trayectoria que está tomando el objeto, ¿no? O sea, si yo analizo al objeto que es este t cubo, o sea, r de t que es t cubo, t cuadrado, entonces en t igual a cero, entonces hay un cambio brusco en este caso en la derivada. Entonces, y esa derivada lo que hace es que, por así decirlo, vamos a ver después que las razones de cambios al fin de cuentas son velocidades. Entonces hay un cambio brusco ahí en la velocidad. Ok. Otra cosa son vectores tangentes, ¿no? Que otra cosa que queríamos evaluar en esta parte. Eh, para calcular vectores tangentes, resultaría de que las funciones, o sea, un vector tangente a una curva está dado por la derivada R', ¿no? Entonces, suponete que tenés a una curva C, esa que se ve aquí en el celeste, y vos tenés a un vector posición, digamos el vector RA, este que está aquí en rojo, ¿verdad? En rosado. Entonces, yo puedo querer calcular, digamos, cuál es el vector que es tangente a la curva en este punto en particular, en este, ¿no? Para hacer eso, yo lo que tendría que es considerar otro vector, digamos, este vector en verde, que va a ser el vector R de A más un delta T, y empezar a calcular esto que es la derivada, ¿no? O sea, porque esa derivada lo que me va a dar sería pues la razón de cambio, ¿no? Entonces, resulta de que el vector que es tangente en este punto va a ser ese vector que va a estar dado por la derivada. ¿Por qué? Porque cuando yo eh, hago la diferencia de dos vectores, o sea, cuando haces la diferencia de dos vectores R y T, o sea, digamos, en general, tenés dos vectores cualesquiera. Entonces, vamos a ver si puedo hacer un grafiquito que lo voy a hacer con este. Entonces, esto es de geometría básica, ¿no? O sea, si vos tenés a un vector, digamos, vale, es una parte que esté bueno, voy a poner a la pizarra. A ver, pizarra. Ok, entonces suponete, tenés a un vector cualquiera, digamos este vector. Ok, entonces, y suponete que tenés a otro vector, digamos que también tenga el punto inicial en este punto. Así. Ok. Entonces, y vos querés calcular la diferencia entre esos dos vectores. Entonces, la diferencia de los dos vectores, no sé si lo has visto en física. Bueno, si no lo has visto, pues te lo comento, ¿no? O sea, simplemente, si este vector es el vector B, ¿verdad? Y este vector es el vector A. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre los dos vectores A y B, entonces eso, o sea, por ejemplo, si quiero A menos B, entonces eso va a ser un vector que va a tener, geométricamente va a estar en esta posición. O sea, si yo quiero hacer A menos B, y de hecho este vector que queda por aquí arriba, va a ser el vector A menos B. Y eso es como un teorema en geometría, ¿no? O en vectores, básicamente. O sea, cuando miraste seguramente matemática 1, te dijeron de que la suma de los dos vectores se hace con la regla del paralelogramo. Y la resta de los vectores también un tipo de regla paralelogramo, solo que es la otra diagonal, la resta. Ok, entonces eso es lo que te quería mencionar ahí. Entonces nos regresamos a la diapositiva. Ok, entonces estamos ahí. Entonces básicamente, cuando vos restás el vector verde menos el vector rojo, te va a dar eso que es la diagonal, que sería ese vector en negro. Entonces cuando el delta t tiende a ser cero, el vector verde tiende a ser el mismo vector rojo. O sea, van a coincidir. Y eso te va a generar a la tangente, ¿no? R'. Ok. Entonces, pues nada nuevo aquí, ¿no? Simplemente que la derivada R',
de una función vectorial es un vector tangente a la curva. Y por último, no, creo que por último, porque se falta bastante. Entonces, por ejemplo, si tengo una función r de t que es coseno, bueno, negativo coseno 2t, seno 2t, van a preguntar algo. Entonces, decía, ¿no? Hay que aquí graficar a esa curva y dibujar el vector que es tangente a la curva en t igual a pi cuarto. Fíjate que la gráfica de menos coseno en 2t, seno en 2t, es una... Sería algún tipo de círculo, ¿no? De hecho, la gráfica es un círculo. Porque cuando le va al cuadrado la componente de x, que es esta, ¿no? O sea, esto es x, ¿no? Y cuando le va al cuadrado la componente en y, que es esta, entonces lo que se genera es un x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces ese es un círculo de centro origen radio 1. Entonces cuando calculas la derivada r', entonces sería la derivada de esta función, ¿no? Solo es 2 seno de 2t, 2 coseno de 2t. Entonces, como te piden la derivada cuando t vale, ¿cuánto? Cuando t vale pi cuarto, entonces cuando t vale pi cuarto, el valor de la posición, el vector posición va a estar aquí perpendicular a 90 grados. Y eso es de que, bueno, sí, es porque el periodo de esta función, ¿verdad? Es alterado, ¿no? O sea, ya no es de 2pi, sino que sería de pi. Cada pi, esta función, lo que hace es un giro, ¿no? O sea, por ejemplo, si t varía, ¿verdad? Si t varía entre 0 y pi, la función la función r, hace el giro completo, ¿verdad? Porque el periodo está afectado por este número 2 que está dentro del argumento de seno. Entonces, si hay un giro de 0 a 2pi, lo que hace es que hace 2 giros esta función, ¿verdad? Entonces, si el ángulo es de pi cuarto, entonces el ángulo que queda aquí es de pi en la posición. Entonces, y lo que te pide sería dibujar el vector posición y el vector tangente, ¿no? El vector posición en pi cuarto va a ser ¿no? El que está apuntando en 0, 1. Y el vector tangente va a ser este otro, ¿no? Ese vector tangente va a ser tangente a la curva en particular. Fíjate que aquí se abrió hacia la derecha, porque parece que el círculo está orientado de manera horaria. Perdón, antihoraria. No, a ver. Ah, no, sí, está orientado de manera horaria, ¿verdad? O sea, cuando t empieza a aumentar, el círculo lo que hace es que empieza a girar a favor de las manecillas del reloj. Puedes también orientarlo al círculo antihorario, ¿no? Tendrías que, pues, modificar a las funciones, ¿no? Que te dan las posiciones. Ok. Entonces, y, bueno, esto es lo que te hablaba antes. Ah, y aquí puedes ver, ¿verdad? Que cuando multiplica un vector R, ¿no? Por su derivada, R', el producto punto, porque este es producto punto de vectores, es 0, ¿verdad? O sea, R de pi cuarto es un vector, que es el vector 0, 1. Y R de pi cuarto es otro vector, que es el vector 2, 0. Entonces, cuando se le producto punto de esos vectores, eso es 0. O sea, de que los vectores R y R' son perpendiculares. Son ortogonales. Ok. Entonces, por ejemplo, este otro, bueno, esto en general, ¿verdad? Sí, dice que el teorema 2.4 dice que si una constante, bueno, si R de t es una función vectorial, entonces esto que está acá entre valores absolutos es como, por así decirlo, el módulo de ese vector es una constante sí, solo sí, ¿verdad? R' y R de 3, R', perdón, son ortogonales, ¿no? Acuérdate que esto que está acá es el módulo
el módulo de un vector. ¿Cómo calcula el módulo de un vector? La raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes, ¿verdad? Entonces, si eso es constante, entonces los vectores R y R' son ortogonales. Y así como definimos así como definimos a la derivada, también podemos definir a la integral, ¿no? De una función vectorial. Entonces, en este caso, una antiderivada, o sea, si R de t, R mayúscula de t, se va a llamar antiderivada de una función R minúscula de t, siempre y cuando la derivada R mayúscula de t es R minúscula, ¿no? O sea, de que igual aquí como antes, no simplemente R mayúscula va a indicar la el resultado de integrar a R de t. Entonces, ¿esa integral cómo la va a hacer? Pues la va a hacer como siempre se hace una integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos de que R de t es una antiderivada de R minúscula o una integral indefinida siempre y cuando pase esto, ¿verdad? Donde C en este caso es en este caso un vector constante, ¿no? Porque recordad que cuando vos integras tenés que sumar una constante, pero en este caso como R minúscula es una función vectorial, entonces vos tenés que sumar una constante que es un vector, ¿sí? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cómo calcularía R de t? La integral de R de t sería la integral de cada una de las componentes por separado. Y de ahí sale, digamos, el concepto de integral para funciones vectoriales. Así como, o sea, por ejemplo, aquí tenemos que integrar a la función vectorial t cuadrado más 2, seno en 2t y 4t e a la t cuadrado. Entonces, el resultado de esa integral indefinida sería el resultado de las integrales por separado, ¿no? O sea, integral de t cuadrado más 2, un tercio de t cubo más 2t, integral de seno de 2t, menos un medio de coseno de 2t, integral de 4t e a la t cuadrado, es 2e a la t cuadrado. Eso sería un cambio de variable, ¿no? Para llegar a esa integral. Más c, en este caso c, una constante que sería un vector constante, ¿no? Tiene tres valores, C1, C2, C3. Bien. Y también entramos al concepto de integral definida para funciones escalares, perdón, funciones vectoriales. Entonces, de nuevo, ¿no? Si yo quiero ahora, si yo tengo la integral definida desde A hasta B de una función escalar, vectorial, perdón, entonces tendría que calcular las integrales definidas de cada una de las componentes que entran en juego. Ok, entonces esto es básicamente ver lo mismo de matemática 1 y 2 como en, ¿qué? Como en 40 minutos. Ok, entonces, y por último, pues, está esto que es el teorema fundamental, ¿no? De cálculo, que la integral definida desde A hasta B de una función R minúscula de t de dt es una función R mayúscula evaluada en B menos una función R mayúscula evaluada en A, donde R mayúscula es la primitiva, ¿no? O la antiderivada. Entonces, pues, me parece que un ejemplo, quiero calcular la integral desde 0 hasta 1 de la función vectorial que es seno de pi t y 6t cuadrado más 4t. Entonces, yo tendría que evaluar simplemente la integral de seno de pi t desde 0 hasta 1. Ok, entonces esa integral te va a dar menos 1 sobre pi coseno de pi por t. Y la integral otra que era de 6t cuadrado más 4t es 6t cubo entre 3 más 4t cuadrado entre 2. Entonces, y del teorema anterior, que es el teorema fundamental, simplemente esta integral, ¿verdad? Definida de 0 a 1, solo sería evaluar de 0 a 1 a la primitiva, ¿no? Que era esta aquí de arriba. Entonces, al evaluar te va a dar, o sea, al evaluar en 1 y después restarle el resultado en 0, sería aquí la resta de dos vectores, ¿verdad? Y eso te va a dar el vector 2 entre pi, pi, 4, que sería básicamente el resultado de esa integral definida.
Ok, entonces ahora sí terminamos.